Capítulo 5. Resolución de problemas y toma de decisiones. La resolución de problemas y la toma de decisiones son dos habilidades interrelacionadas y fundamentales en diversas áreas de la vida. Ambas implican el proceso de identificar un problema o una situación, analizar las opciones disponibles y seleccionar la mejor alternativa para alcanzar un objetivo o resolver una dificultad. La resolución de problemas se refiere al proceso de abordar una situación problemática de manera estructurada y efectiva. Implica identificar y definir claramente el problema, recopilar información relevante, generar opciones de solución, evaluar las diferentes alternativas y seleccionar la más adecuada. Además, implica implementar la solución elegida y evaluar los resultados para asegurarse de que se hayan alcanzado los objetivos deseados. La toma de decisiones, por otro lado, se centra en elegir entre diferentes opciones disponibles. Puede ser un proceso más rápido y basado en la intuición o un proceso más elaborado y deliberado, dependiendo de la importancia y la complejidad de la decisión. La toma de decisiones implica evaluar las alternativas, considerar los posibles riesgos y beneficios, analizar las implicaciones a largo plazo y seleccionar la opción que mejor se ajuste a los objetivos y valores individuales. Para mejorar nuestras habilidades de resolución de problemas y toma de decisiones, es útil seguir algunos pasos clave. Estos incluyen identificar claramente el problema o la decisión que se debe tomar, recopilar y analizar información relevante, generar opciones alternativas, evaluar los riesgos y beneficios de cada opción, considerar las implicaciones a largo plazo y tomar una decisión informada. Además, es importante tener en cuenta nuestros valores personales, nuestras metas y nuestros recursos disponibles al tomar decisiones. La resolución de problemas y la toma de decisiones efectivas requieren práctica y experiencia. Cuanto más nos involucremos en enfrentar desafíos y tomar decisiones, más afianzaremos estas habilidades. También es beneficioso buscar diferentes perspectivas, considerar opiniones diversas y aprender de nuestros éxitos y fracasos pasados. La resolución de problemas y la toma de decisiones son habilidades esenciales en la vida cotidiana y en el ámbito profesional. Al desarrollar y mejorar estas habilidades, podemos abordar los desafíos con mayor eficacia, tomar decisiones más informadas y alcanzar nuestros objetivos con mayor éxito. La resolución de problemas y la toma de decisiones son habilidades fundamentales en el pensamiento crítico. Estas habilidades te permiten abordar situaciones complejas, evaluar diferentes opciones y tomar decisiones informadas y efectivas. A continuación, se presenta una explicación sobre la resolución de problemas y la toma de decisiones como componentes esenciales del pensamiento crítico. Identificación y definición del problema. El primer paso en la resolución de problemas es identificar claramente cuál es el problema a resolver. Esto implica comprender la situación, determinar qué está generando el problema y definir los objetivos que se desean lograr. Recopilación de información. Una vez que el problema está claramente definido, es importante recopilar toda la información relevante relacionada con él. Esto implica investigar, recabar datos, buscar diferentes perspectivas y comprender los factores que influyen en el problema. Análisis de información. Una vez que se ha recopilado la información, es necesario analizarla de manera crítica. Esto implica examinar los diferentes aspectos del problema, identificar patrones, relaciones y posibles soluciones, y evaluar la validez y confiabilidad de la información recopilada. Generación de alternativas. Con base en el análisis de la información, se deben generar diferentes alternativas o enfoques posibles para resolver el problema. Es importante considerar diferentes perspectivas, explorar diversas soluciones y ser creativo en la generación de ideas. Evaluación de alternativas. Una vez que se han generado varias alternativas, es necesario evaluarlas de manera crítica. Esto implica analizar los pros y los contras de cada opción, considerar los posibles resultados y consecuencias, y evaluar cómo se alinean con los objetivos establecidos. Toma de decisiones. Basándose en la evaluación de las alternativas, se debe tomar una decisión informada. Esto implica seleccionar la opción que se considera más adecuada y viable para resolver el problema. Es importante considerar factores como la viabilidad, la eficacia, la ética y las posibles implicaciones a largo plazo de la decisión.
Implementación y seguimiento. Una vez que se ha tomado la decisión, es importante implementarla de manera efectiva. Esto implica planificar y ejecutar las acciones necesarias para resolver el problema. Además, se debe realizar un seguimiento de los resultados y ajustar la estrategia si es necesario. Es fundamental destacar que la resolución de problemas y la toma de decisiones efectivas requieren práctica y experiencia. Cuanto más se practiquen estas habilidades, más se fortalecerá el pensamiento crítico y se mejorarán los resultados. Además, es importante tener en cuenta que no todas las decisiones tienen una solución perfecta y en ocasiones es necesario tomar decisiones con información limitada o en situaciones de incertidumbre. En tales casos, es esencial confiar en el pensamiento crítico y en la capacidad de evaluar y adaptarse a medida que se avanza en el proceso de resolución de problemas y toma de decisiones. Identificación y definición del problema. La identificación y definición del problema es el primer paso crucial en el proceso de resolución de problemas. Para abordar un problema de manera efectiva, es necesario comprender claramente cuál es el desafío o situación que se enfrenta. Aquí se explica en detalle cómo realizar la identificación y definición del problema. Reconocer la existencia del problema. El primer paso para identificar un problema es reconocer que existe algo que necesita ser resuelto o mejorado. Puede ser una brecha entre la situación actual y la deseada, un obstáculo que impide el progreso o una oportunidad que se desea aprovechar. Es importante estar atento a las señales y los indicios que sugieren la existencia de un problema. Observar y recopilar información. Una vez que se ha identificado la existencia de un problema, es importante recopilar información relevante para entenderlo en profundidad. Esto implica observar y analizar la situación, obtener datos y hechos pertinentes, y buscar diferentes perspectivas y puntos de vista relacionados con el problema. Definir el problema de manera clara y específica. Una vez que se ha recopilado la información necesaria, es el momento de definir el problema de manera clara y específica. Esto implica formular una declaración concisa que describa el problema en términos claros y comprensibles. Es importante evitar declaraciones ambiguas o vagas y ser lo más preciso posible al definir el problema. Identificar los factores clave. Al definir el problema, es útil identificar los factores clave que contribuyen a su existencia o que están involucrados en él. Estos factores pueden incluir variables, circunstancias, comportamientos, creencias o cualquier otro elemento que esté relacionado con el problema. Identificar los factores clave ayuda a comprender mejor la naturaleza y el alcance del problema. Analizar las causas subyacentes. Una vez que se han identificado los factores clave, es importante analizar las causas subyacentes del problema. Esto implica profundizar en las razones y los motivos que están contribuyendo a la existencia del problema. Al comprender las causas subyacentes, se puede abordar el problema de manera más efectiva y evitar soluciones superficiales o temporales. Establecer objetivos claros. Además de definir el problema, es importante establecer objetivos claros que se deseen lograr al resolverlo. Estos objetivos deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y con un plazo definido, SMART. Establecer objetivos claros ayuda a enfocar los esfuerzos y a medir el progreso en la resolución del problema. La identificación y definición del problema implica reconocer su existencia, recopilar información relevante, definir el problema de manera clara y específica, identificar los factores clave y analizar las causas subyacentes. Al realizar este proceso de manera adecuada, se sienta una base sólida para abordar el problema de manera efectiva y encontrar soluciones adecuadas. Generación de alternativas de solución. La generación de alternativas de solución es una etapa fundamental en el proceso de resolución de problemas. Una vez que se ha identificado y definido claramente el problema, es necesario explorar diversas opciones y enfoques para encontrar la mejor solución posible. Aquí se explica en detalle cómo llevar a cabo la generación de alternativas de solución. Fomentar la creatividad. Para generar alternativas de solución efectivas, es importante fomentar la creatividad y pensar de manera innovadora. Esto implica abrir la mente a diferentes posibilidades, desafiar las ideas preconcebidas y considerar enfoques no convencionales.
La creatividad puede ser estimulada mediante técnicas como el pensamiento lateral, el brainstorming o la generación de ideas aleatorias. Realizar un análisis exhaustivo. Antes de generar alternativas, es útil realizar un análisis exhaustivo de la situación. Esto implica examinar a fondo el problema, identificar los factores relevantes, comprender las causas subyacentes y considerar los posibles obstáculos o limitaciones. Un análisis detallado proporciona una base sólida para la generación de alternativas más efectivas. Generar una amplia gama de opciones. El objetivo es generar una amplia gama de opciones o alternativas de solución. Cuantas más opciones se generen, mayor será la probabilidad de encontrar una solución adecuada. Es importante no limitarse a las primeras ideas que surjan, sino explorar diferentes enfoques, considerar diferentes perspectivas y evaluar diversas posibilidades. Ser flexible y abierto a nuevas ideas. Durante la generación de alternativas, es importante ser flexible y abierto a nuevas ideas. Esto implica no descartar opciones de inmediato, incluso si parecen poco convencionales o arriesgadas. A veces, las soluciones más innovadoras y efectivas pueden surgir de ideas que inicialmente parecen poco probables. Estar dispuesto a explorar diferentes enfoques y considerar perspectivas diferentes puede llevar a soluciones más creativas. Evaluar y clasificar las alternativas. Una vez que se han generado diversas alternativas, es necesario evaluar y clasificar cada una de ellas. Esto implica analizar las ventajas y desventajas de cada opción, considerar su viabilidad y evaluar cómo se alinean con los objetivos establecidos. La evaluación puede basarse en criterios como la eficacia, la eficiencia, la viabilidad, el impacto a largo plazo y la factibilidad. Seleccionar la mejor alternativa. Después de evaluar y clasificar las alternativas, se debe seleccionar la mejor opción. Esto implica tomar una decisión informada y fundamentada en base a los criterios establecidos y los objetivos deseados. Es posible que sea necesario realizar una comparación más detallada entre las alternativas principales antes de tomar una decisión final. La generación de alternativas de solución implica fomentar la creatividad, realizar un análisis exhaustivo, generar una amplia gama de opciones, ser flexible y abierto a nuevas ideas, evaluar y clasificar las alternativas y seleccionar la mejor opción. Al seguir estos pasos, se aumenta la probabilidad de encontrar una solución efectiva y satisfactoria para el problema en cuestión. Evaluación y selección de la mejor opción. La evaluación y selección de la mejor opción es una etapa crucial en el proceso de resolución de problemas. Después de haber generado diferentes alternativas de solución, es necesario analizar y comparar cada una de ellas para determinar cuál es la más adecuada y efectiva. A continuación, se detallan los pasos para llevar a cabo la evaluación y selección de la mejor opción. Definir criterios de evaluación. Antes de comenzar la evaluación, es fundamental establecer criterios claros y objetivos para analizar las alternativas. Estos criterios deben estar alineados con los objetivos y requerimientos del problema. Algunos ejemplos de criterios comunes pueden ser la eficacia, la eficiencia, el costo, el impacto a largo plazo y la viabilidad. Ponderar los criterios. Una vez que se han establecido los criterios de evaluación, es necesario asignarles un peso relativo en función de su importancia. Algunos criterios pueden tener más relevancia que otros, por lo que es importante ponderarlos adecuadamente. Esto se puede hacer asignando porcentajes o puntajes a cada criterio, según su grado de importancia en la toma de decisiones. Recopilar información relevante. Para evaluar las alternativas de manera precisa, se debe recopilar toda la información necesaria sobre cada opción. Esto puede incluir datos, estudios, investigaciones, opiniones de expertos y cualquier otra fuente relevante. Es importante contar con información confiable y actualizada para tomar decisiones fundamentadas. Evaluar las alternativas. Una vez que se dispone de la información relevante, se procede a evaluar cada alternativa en función de los criterios establecidos. Se analiza cómo cada opción se ajusta a los criterios, qué beneficios ofrece y qué desventajas o limitaciones presenta. Es posible utilizar herramientas como matrices de evaluación o tablas comparativas para facilitar la comparación y el análisis de las alternativas.
Comparar las alternativas. Después de evaluar cada alternativa de manera individual, se realiza una comparación entre ellas. Se analiza cómo se desempeñan en relación con los criterios establecidos y se identifica cuál cumple mejor con los objetivos y requerimientos del problema. Es posible asignar puntajes o calificaciones a cada alternativa en función de su desempeño en cada criterio para facilitar la comparación. Considerar el riesgo y la incertidumbre. En la evaluación y selección de la mejor opción, es importante tener en cuenta el factor de riesgo y la incertidumbre asociados a cada alternativa. Algunas opciones pueden presentar mayores riesgos o incertidumbres que otras, lo cual debe ser considerado al tomar la decisión final. Es posible realizar un análisis de riesgos y beneficios para evaluar y mitigar los posibles riesgos asociados a cada opción. Tomar la decisión final. Después de evaluar y comparar las alternativas, se llega a la etapa de tomar la decisión final. En este punto, se selecciona la opción que mejor se ajusta a los criterios establecidos y que tiene el mayor potencial para resolver el problema de manera efectiva. Es importante tomar en cuenta los resultados de la evaluación, así como cualquier otro factor relevante que pueda influir en la toma de decisiones. La evaluación y selección de la mejor opción implica definir criterios de evaluación, ponderarlos adecuadamente, recopilar información relevante, evaluar las alternativas, compararlas, considerar el riesgo y la incertidumbre, y finalmente tomar la decisión final. Al seguir estos pasos de manera sistemática y fundamentada, se aumenta la probabilidad de seleccionar la opción más adecuada y efectiva para resolver el problema en cuestión.